¿Qué tal, amigos oyentes de Radio Bolivariana? Sean bienvenidos a una nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Hoy continuaremos con el ciclo de los presocráticos, Memo, y específicamente nuestro tema de hoy será el filósofo Heráclito. Pocas son las cosas que sabemos de la vida de Heráclito de Éfeso. Sabemos, por ejemplo, que aproximadamente nació hacia el año 544 a.C. y vivió en Éfeso, ciudad enclavada en la costa jonia al norte de Mileto, hasta su muerte en el año 484 a.C. Es decir, pues que Heráclito vivió más o menos unos 40 años. Se sabe que pertenecía a una familia aristocrática y al parecer no se llevó muy bien con sus conciudadanos. Si nos atenemos a algunos de los fragmentos que se conservan de su libro y a los testimonios de sus contemporáneos. Hay una obra de él muy importante, Memo. Él escribió una obra que se titula comúnmente Sobre la naturaleza, que se le había dado también a los libros escritos por otros filósofos anteriores, pero no es seguro que se tratara realmente de un libro en el que se desarrollaran sistemáticamente temas relacionados con el conocimiento de la naturaleza, del alma o de la cosmología. Es probable que se tratara de un conjunto de sentencias recopiladas en forma de libro, hipótesis que se apoya en el carácter enigmático y oracular de los fragmentos que conservamos. Este carácter que ya en su época le valió a Heráclito el sobrenombre de El Oscuro. Es muy bueno como aclarar el concepto de naturaleza para los antiguos. La naturaleza tenía dos opciones: una, el mundo compuesto de cosas que rodeaban a una persona, y otro, las actitudes que tenía una persona para lograr algo. Entonces se decía, esta persona tiene naturaleza para el derecho, esta persona tiene naturaleza para la guerra. Después en Salamanca va a haber una frase que es: lo que natura no da, Salamanca no lo pone, que además es muy propio, pues sobre todo en estas épocas donde una familia donde nadie ha bailado quieren tener hijos bailarines, o ¿cierto? O donde nadie ha cantado quieren tener hijos cantores. Sí, entonces la naturaleza era esa aptitud que tenía una persona para desenvolverse en el mundo. De pronto lo que entra a determinar Heráclito son esos dos tipos de naturaleza: la aptitud, con una serie de actitudes frente a las cosas, y el conocimiento del mundo que lo rodea. Al fin y al cabo, la gran pregunta de los griegos, en especial de los griegos jónicos, sobre buscar el arqué, el origen de todo. Para Heráclito, que a pesar de ser el oscuro, pues para Heráclito el origen de todo es el fuego. El fuego como elemento transformador, que es una cosa importantísima, porque el fuego hoy en día cumple con la tarea de haber transformado el total de la naturaleza. Todo lo que nosotros tenemos ha sido pasado por fuego, o ha sido pasado por la energía, o ha sido tratado con energía. Entonces, a partir de ahí hay una cosa muy importante en Heráclito, y es que si bien es cierto que el arjé total no era el fuego sí era el símbolo de la transformación y del movimiento. A él se le dio una frase a Heráclito que dice: nadie se baña en las aguas de un mismo río, porque todo cambia. Y lo que es más interesante, el que se baña en las aguas del mismo río no es él. Eso quiere decir de que yo fui uno ayer, soy uno hoy y seré uno mañana. Entonces el cambio no solamente se da en las cosas, sino en los seres humanos. Y ahí hay pues una gran propuesta filosófica a partir de ese símbolo transformador que es el fuego, que es la energía, que es el movimiento, del que pues ahora hablaremos. Heráclito, que además pues le decían el oscuro por las sentencias tan duras que ponía, porque era tremendamente claro. Y una de las frases claras de Heráclito era: ningún dios hizo el mundo es eterno. Así de simple, ¿cierto? Es completamente eterno, siempre ha existido y siempre existirá.
Esta frase, pues que se ha discutido mucho a lo largo de la filosofía, tenía un sentido para Heráclito muy poderoso, y es que el mundo, en el momento en que yo como ser humano lo enfrento, ya existe. Es más, siempre ha existido, porque no soy capaz de llegar hasta los orígenes del mundo, y siempre existirá porque no soy capaz de llegar al fin del mundo. Entonces, ahí hay una propuesta en términos filosóficos importantes, de cómo todo el tiempo que vive un hombre es todo el tiempo, y cómo un espacio de tiempo que vive el hombre de todas maneras hace parte de la eternidad. Entonces, dentro de esas frases, dentro de esta frase, el mundo es eterno, es la certificación de que cualquier pensamiento que un ser humano haga del mundo, lo hace sobre un mundo que ya existe y que siempre ha existido, porque la razón del mundo me lo da todo lo que hemos acumulado en el mundo hasta ahora y lo que será de esa acumulación el día de mañana. Entonces ahí pasa Heráclito pues a una muy buena discusión con él sobre el mundo. Hoy en día nos preguntamos sobre el origen del mundo, la explosión, el Big Bang, pero siempre pues aparece esa famosa pregunta: y antes del Big Bang, ¿qué? Antes del... O sea, lo uno como lo otro, y que en términos de Heráclito sería muy interesante, porque es que todo cambia. O sea, el hecho de que el origen del universo que tenemos haya sido, por ejemplo, el Big Bang, implica que el Big Bang simplemente fue un cambio que se sucedió en otra cosa que hizo posible la explosión que hoy en día llamamos Big Bang. Entonces la teoría de Heráclito es: nada está quieto, todo se transforma continuamente. Y en esa transformación el mundo también cambia, porque ahí hay una cosa que después lo va a llevar a preguntarse sobre la verdad con muchas complicaciones. Y es que el mundo que me rodea cambia, pero yo también cambio con relación al mundo, lo que implica que el mundo y yo de alguna forma estamos en contradicción. Y en esa contradicción es que el uno y el otro existen, que es muy interesante, porque la teoría de Heráclito con relación a las contradicciones es muy importante. Todo tiene una contradicción. El hambre tiene una contradicción, que es la llenura. La fealdad tiene una contradicción, que es la belleza. Lo débil tiene una contradicción, que es lo fuerte. Lo pegajoso tiene una contradicción, que es lo terso. Ahora, si yo tomo algo y le encuentro la contradicción, sé en realidad qué es lo que tengo. Por ejemplo, si una persona bella asume como contradicción la fealdad, solo entendiendo la fealdad sabrá qué tan bella es. Si una persona anciana asume la infancia o la idea de la infancia, solo entendiendo lo que es un infante, lo que es un niño, sabrá qué tan viejo es. Entonces ahí por eso estas propuestas seducen a Aristóteles, a Platón, porque el mundo de las ideas no es el mundo de las certezas, es el mundo de las búsquedas, es el mundo de las confrontaciones. Y el primer filósofo claro en determinar una contradicción fue Heráclito, a través de esa teoría de una cosa tiene que mirar su destrucción para saber qué tan viva es y qué tanta vida tiene. Y si yo soy capaz de entender la esperanza a través de la desesperanza, sabré hasta dónde llega mi esperanza. Eso después en muchas otras filosofías va a tratar de ser no discutido, sino cubierto. Porque el primero que se opone a la verdad como verdad absoluta es el mismo Heráclito. O sea, yo tengo que tomar una verdad y la confronto con una mentira para saber qué tanto de verdad tengo.
Pero si no existe esa confrontación, no habrá verdad. Ahora, a esto le suma la teoría del movimiento. Si yo tengo una verdad, por ejemplo, esa verdad cambiará, irá presentando otras formas de verdad, porque todo cambia. O sea, nosotros estamos viviendo en un espacio mutante, estamos asumiendo un mundo que sufre unos cambios, y esos cambios los entiendo de acuerdo a mis propios cambios. Entonces, si una persona no cambia rápidamente frente a un mundo que cambia rápidamente, no entenderá los cambios que está sucediendo ahora en el mundo. Si una persona cambia rápidamente y el mundo lentamente, tampoco entenderá qué está pasando en el mundo. Y entonces, ahí en Heráclito aparece ese principio de certeza. ¿Dónde está el principio de certeza? La educación trataría de que nosotros cambiáramos de acuerdo con el cambio del mundo. Eso trataría la educación. Pero la educación plantea un problema a los ojos de Heráclito, y es que enseñamos lo que ya pasó, no lo que está pasando. Es una cosa que parece mucho a la teoría de la relatividad, que cuando yo miro una estrella estoy viendo el pasado de la estrella, ¿cierto? Porque la estrella me llega hasta mí después de un año luz, y a partir de ahí lo que yo veo es el pasado de lo que pasó, no lo que está pasando ahora. Entonces, frente a eso, Heráclito entonces ya se plantea tres cosas que van a ser muy importantes. Primero, el universo. El universo como un elemento cambiante. Ese elemento cambiante implica que está vivo, porque la vida es cambio. Si no hay cambio, no hay vida. De hecho, las culturas tradicionalmente han asimilado problemas como la muerte, estableciendo que son estados de no cambio, ya no se cambia más. Eso sería lo primero, un universo eterno, pero en cambio, que cambia, que muta, que se transforma en otras cosas, lo que permitiría ver mundos distintos cada vez, no perder el asombro frente al mundo. Eso si lo traemos al mundo moderno, donde ya el mundo nos lo han dado por terminado, ya está hecho, ya está configurado. Frente a eso ya no nos asombramos frente a nada, porque es eso y no más. A ojos de Heráclito no. A ojos de Heráclito el mundo es un cambio permanente, lo que me permite tener información nueva permanentemente. Y esa información nueva confrontarla conmigo, que también estoy cambiando. Ahí pues hay una propuesta interesante. La otra es la propuesta política. Heráclito nace en el siglo de Pericles, lo que se llama el siglo de Pericles, el siglo V antes de esta era, donde el pensamiento griego, el arte, la arquitectura, la política, llegaría al máximo nivel, y donde aparece la democracia. Pero Heráclito le huye a la democracia, ¿cierto? Es un hombre que considera que la democracia lo único que conforma son masas, y que los representantes de esas masas no están representando a la masa, sino que están representando sus propios intereses. O sea, si traemos a Heráclito al siglo XXI, pues estaría excelente analista de lo que está pasando ahora. De pronto, el mismo Heráclito sufre la misma desazón que sufre Ortega y Gasset a principios del siglo XX, cuando dice: hombre, cuando muchos se ponen de acuerdo en algo es porque ese algo no tiene importancia. Siempre pues va a venir el problema o se va a plantear el problema de los egoísmos, el problema de la falta de un estado rector, que sería lo que propondría Hobbes, un estado que me gobierne porque yo necesariamente soy egoísta. Lo mismo va a pensar Heráclito. En el mundo de la democracia griega, que estaba conformada por ciudadanos libres, por gente donde no participaban ni los no griegos, ni los esclavos, ni las mujeres. En esa sociedad
La democracia lo que va a hacer es despertar los intereses propios de las personas. Y esos intereses propios llevarán a que en lugar de utilizar la razón se utilice la emoción. Entonces por eso Heráclito se retira y sirve como preámbulo a lo que después se va a contar en el diálogo de Platón con relación a Sócrates, donde la masa es muy mutante, la masa es cambiante. Todo lo que tiene representación masiva nunca se mueve por razones, se mueve por emociones. Y ese es un planteamiento, pues por eso se retira, no quiere ser soldado, no quiere ser rico, porque eso implicaba ser político en el mundo griego. Los ciudadanos ricos eran los que accedían al poder político, entonces se va a retirar de esto y va a plantearse que frente a la guerra, el opuesto, lo que contradice la guerra es la reflexión, y mejor se va a ir a reflexionar. Entonces aparece pues ya como un filósofo, y que frente a la riqueza, el contrario es no la pobreza, sino el estado de soledad. Porque la riqueza se representa frente a muchos, la riqueza no existe si no existe una gran compañía. ¿Cierto? Lo que en algunos programas de pronto hemos dicho, el papel de un rico es tener que comer con muchos, tener que invitar a muchos, estar donde lo vean muchos, de lo contrario no será rico. Lo que hace Heráclito es retirarse para no participar de ese mundo de la riqueza. Y finalmente el mundo de la teología, o sea, el universo primero como un elemento que se mueve permanentemente y que siempre ha existido, el elemento de la política, donde plantea claramente por qué no le interesa la democracia, y finalmente la teología, donde ahí se va, tiene una gran discusión con Hesíodo por la forma en que trata a los dioses, porque los banaliza, porque los vuelve demasiado humanos, porque los dioses griegos en manos de Hesíodo y obviamente en Homero tienen más forma que contenido, tienen más acción humana que acción divina. Entonces hay también una primera idea muy interesante de Dios existe en la medida en que se aleje de lo que yo soy, y Dios deja de existir en la medida en que se parezca a lo que yo soy. Como esa propuesta interesante pues, de Heráclito, como todo es muy discutible, pero que ya es filosofía seria, una filosofía que lo lleva después a plantearse el uno como contenedor, que después eso va a ser toda la reflexión de la ilustración y de la razón, un uno que lo contiene todo, una gran unidad. Eso en términos de Spinoza pues es la sustancia que lo admite absolutamente todo. En términos de Plotino es lo que contiene a lo que es esencia y es sustancia. El uno nos lleva a pensar en términos de Heráclito, lo poquito pues que hemos descubierto de Heráclito, porque no hay sino fragmentos y algunas versiones que dan Platón, Aristóteles, Diógenes, Laercio, pero en esos términos, a ver,
hay un universo completo del que nosotros hacemos parte, del que nosotros hacemos parte en tanto nos movamos y cambiemos. Porque hay una cosa interesante en esa propuesta de Heráclito: sin cambio no hay más acción, no hay más vida, es el cambio lo que lo mueve todo. Hoy en día nosotros admitiríamos, al menos pues dentro de la escuela evolucionista, se admite que todo es un cambio permanente, y que si a lo largo del tiempo, de nuestro tiempo, hemos sufrido unos cambios radicales, tanto en términos de pensamiento como en términos incluso de seres orgánicos. Lo que pasa es que el tiempo nos trae muy poquito, porque a veces la arrogancia de muchos llega a creer que 4.000 años es una gran cantidad de acontecimientos, cuando realmente 4.000 años pues no dejan de ser 160 generaciones, más o menos. Nada. Y tratamos de entender todo en esos 4.000 años, ¿cierto? Entonces, ahí Heráclito hace una propuesta muy fuerte. Estamos en el cambio, sometidos al cambio, y todos los procesos de cambio están sometidos a contradicciones. O sea, ningún cambio es positivo. O sea, después Hegel va a tomar la teoría de Heráclito, ¿cierto? Para crear la dialéctica, la lucha entre los opuestos, para lograr una síntesis. Solo que en Heráclito no hay síntesis, hay cambio. Para bien o para mal no sabemos, no entendemos, todo depende del movimiento, todo depende de los opuestos, porque él mismo a veces ponía el ejemplo de los 4 elementos, de cómo el fuego es vencido por el aire o absorbido por el aire va a producir el agua, entonces el agua se va a secar y va a quedar la tierra, y en ese todo cambia. Todo va a cambiar, distintas formas de fuego, distintas formas de aire, porque hay aire caliente, aire seco, aire frío, distintos tipos de tierra, distintos tipos de agua, y todo en permanente movimiento, porque la tierra existe en tanto produzca cosas, en tanto se mueva. ¿Cierto? Lo que pasa es que nosotros no tenemos paciencia para ver cómo se mueve la tierra mientras nace un árbol. Pero eso es un movimiento, el arbolito va saliendo y se va moviendo, y la tierra, ¿cierto? Nosotros no tenemos paciencia para medir, como si medía un griego, los estados del aire, ¿cierto? Ponerse ensalivarse un dedo, ponerlo al aire y saber en qué dirección iba, qué tan seco era, qué tan húmedo era, ¿cierto? Nosotros hemos perdido pues muchas cosas, y lo que nos ha hecho muy vacíos de sensaciones, y al estar vacíos de sensaciones, pues el mundo deja de tener importancia. Esto que es lo que hoy en día sucede. Frente a la banalización de los dioses, que es como decíamos ahora, Hesíodo va a tener una posición muy clara. El papel de un dios es moral, es completamente moral. La idea de Dios es una idea que me permite saber que puedo hacer algo mejor. Por eso yo puedo pensar en lo peor, y de esa manera entender que esto que estoy haciendo sí va en bien mío. Entonces hay como esa propuesta que es teológica y al mismo tiempo es política, porque si el gobernante no es ejemplo moral, es muy difícil que yo sea moral, ¿cierto? Si el Estado se desmoraliza, o sea, pierde la moral, el ciudadano perderá la moral. Y eso es lo que le preocupa de la democracia griega, de que ha perdido mucho la moral.
de que Pericles, que es un gran gobernante, comienza a ser rodeado de aduladores y que los aduladores le hacen perder la noción de realidad a Pericles. Para Pericles habla de los persas y te dice, no, no te preocupes, Pericles, que vamos a acabar con los persas, son unos débiles, ¿no? Que hay mentiras, que los persas están completamente fortalecidos. Entonces, mezcla esa teología, esos principios de los dioses como ejemplo para que también el Estado y el gobierno dé ejemplo a sus ciudadanos, que es muy importante. Heráclito aparecen dos términos muy lindos. Hay un término muy lindo, el acmé. El acmé es el florecimiento. O sea, los seres humanos se justifican como humanos cuando florecen, cuando maduran, o sea, cuando producen frutos. Si no hay fruto, no hay sentido de la vida, ¿no? Los frutos se dan con base en el conocimiento, con base en lo que soy capaz de hacer, con base en mis discusiones con otros y con base en la alegría que voy ganando. Entonces uno florece, y el término es muy lindo en el mundo griego, cuando es modelo de belleza, pero de belleza en términos morales, políticos, filosóficos. O sea, qué maravilla. Y cuando la gente dice, esto es maravilloso, o sea, este es el ejemplo a seguir, esto es lo que tenemos que hacer. Entonces, muy lindo que aparezca pues con Heráclito ese concepto, que seguramente no fue de Heráclito, pero que sí lo utilizaron quienes se dedicaron a estudiarlo para que darse cuenta de cuándo floreció, qué se necesitaba para florecer. Porque es que uno no florece al azar, uno florece de acuerdo con las semillas, de acuerdo con las raíces que cree, de acuerdo con la tierra donde esté, de acuerdo con quién trabaje esa tierra. Que lo que después en filosofía moderna se llamaría las circunstancias. ¿Qué hizo posible que yo existiera? ¿No? Que eso llevaría pues a estas frases de las señoras antioqueñas que son tan sabias, que son capaces de decir, de ahí no podía salir nada bueno. De ahí salen cosas maravillosas, pueden salir cosas maravillosas. Entonces esto va a rodear a Heráclito. Ya en el conjunto de su filosofía o la síntesis de su filosofía es el fluir. Hay una palabra muy bella que es río, en alemán es Fluss. ¿Cuál es el papel del río? El papel del río es seguir un recorrido para llegar al mar. Ese recorrido arrastra cosas de las orillas. En ese recorrido es intervenido por peces, por plantas. En ese recorrido tiene la noche, tiene el día, tiene el invierno, tiene el verano, el otoño, la primavera. En ese recorrido mana permanentemente, porque la fuente de donde viene el río no se detiene, no se seca, a menos de que la sequen. Y el mar donde llega nunca se llena, ¿cierto? O sea que es una cosa preciosa. Entonces, ¿qué sucede en ese río? Que fluye, cambia, se mueve, permite encontrar en ese río muchas historias. Me acuerdo en este momento de un libro de Claudio Magris, precioso, que se llama Danubio, y contando la historia del Danubio que nace en la selva negra alemana, empieza a contar toda la historia de Alemania, de Suiza, de Bulgaria, o sea, por donde pasa el río. Ese río por todos los lugares pasa distinto, por eso lo han cantado de distintas maneras.
Ese río siempre es distinto porque acaba de emanar en la Selva Negra para que esté llegando a Budapest de otra manera. Por ahí han pasado los barcos que usted quiera, ha atravesado las ciudades que usted quiera, se han enamorado a sus orillas centenares o miles de parejas, han llorado, se han matado, ahí ha sucedido todo. Y ese río Danubio es el que permite escribir la historia de Europa. Entonces, ¿qué hace Claudio Magris? Se va a la teoría de Heráclito. ¿Cierto? El río, nunca me meto en las aguas de un mismo río. Porque si es en verano, trae cosas de verano, carga cosas de verano. Si es en invierno, cosas de invierno. Y todo depende de quien esté en la fuente de donde emana el río, o de lo que esté pasando en esa fuente. Entonces, con esa metáfora del río está la vida. La vida es un compuesto de cosas, que además es bellísimo en la teoría de Heráclito, porque llegamos muertos a una muerte según lo que hayamos hecho durante el transcurso, según lo que hayamos pensado durante el transcurso, según los actos que yo haya cometido durante el transcurso. Entonces, esa metáfora va a servir después para muchos filósofos, entre ellos Hegel, que trata de que la historia sea un río en términos positivos de Heráclito. O sea, la historia, el desarrollo va mejorando la historia, ¿cierto? Pero después la va a coger Marx y dice, no es la historia la que se va mejorando, la historia es una lucha de contrarios. Por ejemplo, la va a plantear desde el punto de vista de los marxistas. Después va a decir el Wittgenstein, no, el mundo no está compuesto de cosas sino de hechos. Y el hecho es un cambio. O sea, Heráclito, si uno lo quiere rastrear, lo encuentra en todos los filósofos, porque se planteó cuatro cosas importantes. Vivimos el cambio, nosotros mismos cambiamos. Y las cosas cambian. O sea, algo que es muy difícil de negar, a pesar de que existe Günter Grass en La piel del tambor, diga que Víctor Maserat se quedó de 3 años, ¿cierto? Pero el hecho es que todo cambia. Nos vamos a plantear que se necesita la ley de opuestos, y que solamente entendiendo el opuesto sé qué es lo que tengo. Una persona que entienda la pobreza sabe qué tan rica es. De lo contrario, no sabrá qué tan rica es. Eso hoy en día hace parte del conocimiento. Con Heráclito nos vamos a cuestionar el problema de la masa. El último libro sobre la masa que se escribe en El Mundo, que es Masa y Poder, de Elias Canetti. ¿Qué hace Canetti? Él dice, todo lo que sucedió a partir de la Segunda Guerra Mundial fue un proceso no de ideologías políticas, sino de masas emocionadas que se dejaron conducir por el que más se parecía a la masa. Esto que es una cosa muy interesante. Y es el cuarto elemento lindo, y es que la vida solamente se entiende a partir del florecimiento. ¿Qué hace posible que yo sea admirado? ¿Qué hace posible? No quiere con esto decir Heráclito que hay que llegar a ser García Márquez o hay que llegar a ser Botero. No, cada cual dentro de su oficio debe ser admirado. Cada cual dentro de lo que hace debe ser admirado, porque todo es necesario y porque todo hace parte del cambio. O sea, si todos estamos en un todo y ahí permanecemos cambiando, y ese cambio es lo que nos va a permitir entender la necesidad de todo lo que nos rodea, porque si no estaríamos perdidos. Estos días leí un trabajo sobre Kafka muy lindo de Juan Diego Parra, y es ¿qué nos sucede a nosotros ahora? Que hemos perdido la noción del cambio, debido a que el cambio es tan acelerado que ya no nos detenemos a ver qué cambió, porque en el momento que nos detenemos a ver qué cambió, eso inmediatamente cambia por otro lado.
¿cierto? Entonces hemos perdido ya una condición reflexiva importante. ¿Por qué? Porque estamos dentro del grupo, dentro de unas inmensas máquinas que no paran de funcionar y que a eso es que se le escapa Heráclito, ¿cierto? Cuando empieza ese florecimiento del siglo de Pericles en Grecia, se va, no más, esto aquí ya no, va a cambiar con una velocidad tal que no permite ningún tipo de reflexión. Memo, escuchándolo, me he quedado pensando un poquito en el tema de la democracia. Ya he oído de varios filósofos que en su momento, digamos que no vieron con buenos ojos la democracia. Y usted nos acaba de mencionar que precisamente Heráclito se dio cuenta que no era quizá la mejor manera de gobernar en los pueblos. Se pregunta uno entonces cómo es que la democracia ha hecho para subsistir tantos siglos sabiendo que ha tenido opositores de semejante talante. A ver si hay formas, o sea, la democracia se ha venido estudiando porque de todas maneras es la forma de gobierno más justa que existe. Es justa en tanto de que nace de un pacto civil, ese pacto civil crea lo que se llama el Estado, una constitución crea el Estado, y a partir de ahí los ciudadanos estarán eligiendo a quienes los habrán de gobernar. Estarán eligiendo pues a los que consideran que son los mejores, a los que consideran que los van a representar. Ahora, la democracia griega prácticamente la practicaba una minoría, los ciudadanos libres, y que de alguna manera tenían su clientela, porque los más ricos pues trataban de comprar a los más pobres. Eso pues se va a ver en Grecia. Ahí vienen unas primeras críticas al modelo democrático. Luego Spinoza en el Tratado Político va a decir una democracia funciona siempre y cuando todos los ciudadanos estén en condiciones de oponerse al Estado. Nombraremos a los mejores y esos mejores velarán por nosotros, pero siempre y cuando ese ciudadano se pueda oponer. Hay democracias que son muy fuertes. La democracia suiza, por ejemplo, es tremendamente fuerte. Lo que pasa es que todos los suizos tienen arma en la casa, lo que llevaría a un levantamiento pues tremendo. La democracia en Israel es tremendamente fuerte, lo que pasa es que todos los israelíes tienen arma en la casa, ¿cierto? Entonces frente a eso hay que gobernar con pies de plomo, ¿cierto? Se buscará lo mejor para el ciudadano. Hay democracias muy fortalecidas, como la democracia norteamericana, donde cualquiera puede acceder al poder, pero para eso se necesitan unos grupos de presión muy fuertes que participen de esa democracia, industriales, sindicatos de trabajadores, medios de comunicación, universidades, centros de intelectuales, o sea, un montón de gente que se compromete con el hacer democrático. Entonces, a lo largo del tiempo, la democracia, debido a que es la mejor forma de gobierno, es la que más se discute, porque las otras formas ya han sido destruidas en términos filosóficos. O sea, no hay ninguna filosofía que sea capaz de justificar la presencia de una monarquía, cuando esa fue la tarea de Locke en el siglo XVII, XVIII. Desmontar la teoría del rey,
sea, como así que el rey por mandato de Dios, no. Y desmonta toda esa teoría. La Revolución Francesa la desmontó, la Revolución inglesa con Oliver Cromwell en el siglo XVI desmontó la teoría monárquica. Entonces solamente queda la democracia, y la democracia va a ser obviamente el punto de vista del crítico, porque la democracia teóricamente es perfecta, pero en la práctica no lo es. Y ahora dentro de la democrática, o al menos dentro de las democracias reales, la crítica es necesaria para que haya esa democracia. Con toda seguridad que la posición de Heráclito ayudó a que la naciente democracia griega no se desbordara, porque además él era muy bien visto entre los ciudadanos. Hay una cosa muy linda con Heráclito, que a pesar de que Heráclito criticaba el sistema, los ciudadanos lo querían. O sea, lo tenían como un elemento básico, porque era crítico al sistema que se estaba conformando. Entonces, eso, por ejemplo, lo han tenido muy en cuenta los norteamericanos, de admitir la crítica, los europeos, de tener grandes críticos al sistema, para que el sistema realmente exista. Ahora, en términos de Heráclito, toda democracia es cambiante. Toda democracia es cambiante, y esa democracia cambiante tendría un opuesto, la tiranía. Entonces hay que ver en qué consiste la tiranía para saber cuánta democracia tenemos. ¿Cierto? Que es otra cosa muy interesante. Por ejemplo, cuando la gente se va contra la democracia, pues entonces enfrentemos la otra, para saber el otro, el totalitarista, qué me permitiría hacer, que sí, que no. Y de esa manera sé cuánta democracia tengo. O sea, no, Heráclito es bello, es porque permite cualquier tipo de análisis, a pesar de que solo encontramos de él fragmentos y de que no alcanzamos a saber cuál era de qué naturaleza hablaba, porque eso no lo tenía muy claro, si era de lo que nos estaba rodeando o era de nuestra propia naturaleza como ser humano. Eso dio pues pie después a que cuando habláramos de la naturaleza humana, pues estableciéramos en términos de gobiernos lo que se llama el derecho natural, el ius naturalismo. Y ahí pues ya hay otro tipo de discusión. Esa influencia del cambio sobre la verdad, qué es verdadero y qué puede ser verdadero si todo está cambiando constantemente, todavía tiene influencia hoy, lo que estamos viendo hoy. Sí, claro. A ver, ahí habría una discusión pues muy grande para establecer qué es realmente una verdad. Estamos hablando de Heráclito, si en términos de Heráclito todo cambia, la verdad también cambia. Ahora, puede cambiar en el sentido de que se mejora la verdad. ¿Cierto? Una verdad primitiva, por decir cualquier cosa de... La verdad es que se tuvo hasta verdad en el siglo XIX, de todos venimos de Adán y Eva. Pero esa verdad ampliada, mejorada, pues nos dice muchas cosas. Ahora, el problema es si esa verdad se daña, si lo que hemos concebido ahí se daña. Porque si en lugar de plantearme a Adán y Eva, me empiezo a plantear a Lilith, daño el sentido. El problema del cambio es que nunca es a favor o en contra. Nunca se sabe si es a favor o si es en contra. El hecho es que cambia. El hecho es que cambia. Y que el hombre se hace en el análisis de los cambios. Porque incluso los romanos pues tenían una frase muy cierta que era tempora amores, cómo cambian las costumbres con el tiempo, de cómo esos cambios los produce algo. Y ahí es donde aprende el hombre. El hombre deja de aprender cuando se introduce al cambio sin preguntarse qué lo produjo. Y ahí ya tenemos un hombre perdido, completamente perdido. Pero si somos conscientes del cambio, esto ha sido producido por esto, con esto vamos a lograr esto, agrandaríamos ese concepto de verdad que podría tener
el cambio que se produce. Pero si no lo sabemos, si nos involucramos en el cambio, simplemente porque cambió, ahí es donde perdemos el concepto de estar vivos. Por eso en el mundo de Heráclito uno tiene que florecer, o sea, uno tiene que provocar su propio cambio. Y florezco en la medida en que el cambio sea positivo. Por eso maduré, ¿cierto? Cuando se habla de algo maduro, lo maduro es lo que ya está listo para ser gustado por cualquiera, ¿cierto? Eso es lo que es maduro. A uno para él dice, no, es que a usted le falta madurez, pues ya el humor sigo ácido, nadie es que estoy amargo, ¿sabes? ¿Cierto? Todavía no. Pero la madurez de una persona no la da la edad, no la dan esos actos que quieren ser copiados, que quieren ser emulados, que se tienen como modelo. Ahí habría madurez, antes no, entonces hay que florecer, ¿cierto? Y en ese mundo de Heráclito, el hombre florece con obras, con cambios radicales, con cambios que le permitieron transformar algo, hacer una buena transformación. Por eso el símbolo de Heráclito es el fuego. El fuego es el gran transformador, ¿cierto? Con el fuego se sacó el metal de las piedras, se hicieron formas con el metal. El fuego permite cualquier cosa, pero a favor o en contra. Porque el fuego puede llevar a transformar para yo tener algo muy bueno, una sopa, ¿cierto? Pulir una madera, pero también el fuego lleva a la destrucción. ¿Cierto? A muchas señoras se les seca la sopa, por ejemplo. El fuego se encargó de dañar arvejas, papas, zanahorias, grasa. Pero otras más cuidadosas saben hasta qué punto el fuego es necesario y tienen la mejor sopa del mundo. Eso llevémoslo a la vida práctica. Hay cambios que nos llevan y nos desbocan y acaban con nosotros, en tanto que hay otros cambios a través de los cuales yo cambio a favor. Y eso pues también es parte de la tesis de Heráclito. Amigos oyentes de Radio Bolivariana, hemos llegado así al final de una nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien hoy ha hablado sobre Heráclito, el filósofo presocrático.